Buenas noches, vamos a empezar la clase. Vamos a ver los trabajos que prepararon ustedes. Para empezar vamos a ver el de la ejecución hipotecaria. Buenas noches. Nosotros vamos a presentar una ejecución en la vía de premio por garantía hipotecaria, iniciando con el encabezado, ejecución en la vía de premio nuevo. Juzgado de primera instancia del ramo civil del municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala. Antonio García Muñoz, de 30 años de edad, casado, guatemalteco, administrador de empresas. Es de domicilio, respetuosamente comparezco y expongo. 1. Actúo en mi calidad de gerente general y representante legal de la entidad cooperativa PCIM, responsabilidad limitada, calidad que acredito con la copia legalizada del acta notarial de nombramiento autorizada en la ciudad de Guatemala el 1 de enero de 2014 por el notario Juan Luis Mata García, nombramiento que se encuentra debidamente inscrito en el Departamento de Inscripciones y Registro de Cooperativas del Instituto Nacional de Cooperativas INACOP, bajo el número 6.000, folio 100, de libros 30.000, de inscripciones de representantes legales de las cooperativas legalmente inscritas, misma que se acompaña al presente memorial. 2. Actúo bajo la dirección y procuración del abogado Pedro Ramírez Orantes y señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones la oficina del profesional que me auxilia, ubicada en la tercera avenida 10-10 de la zona 10 de esta ciudad capital. 3. Por este medio y en la calidad en que actúo, comparezco a promover ejecución en la vía de premio en contra de los señores Luis Pérez Pérez y Luisa Pérez Pérez, de quienes ignoro su lugar de residencia, pero que pueden ser notificados en la señalada contractualmente, la que se encuentra ubicada en la segunda calle 30-30 de la zona 1, jurisdicción municipal de Guatemala, departamento de Guatemala, respectivamente, de conformidad con los siguientes hechos. 1. Mi representada por medio de la escritura pública número 100, autorizada en la ciudad de Guatemala el 2 de enero del año 2014 por el notario Juan Luis Mata García, celebró con la parte ahora demandada contrato de junto con garantía hipotecaria por la cantidad de 95.000 quetzales, cantidad que recibió la parte demandada a su entera satisfacción, por la cual se reconoció lisa y llana deudora de forma solidaria y mancomunada de mi representada, comprometiéndose a pagar dicha cantidad mediante 119 amortizaciones consecutivas de 791 quetzales con 67 centavos y una última de 791 quetzales con 27 centavos, que incluiría capital e intereses. Asimismo, se estableció en forma contractual que dicha cantidad mutuada devengaría una tasa variable del 17% anual, cobrándose un 5% mensual sobre cada cuota caída en mora hasta la fecha en que la parte se pusiera al día de sus amortizaciones y demás condiciones que aparecen en el contrato antes indicado. Adjunto primer testimonio de la escritura pública en mención al presente memorial. 2. La parte demandada como garantía de la obligación contraída constituyó primera hipoteca sobre la finca de su propiedad inscrita en el Registro General de la Propiedad al número 600, folio 100, libro 80A de Zacatepec, inmueble que cuenta con las medidas y colindancia que le aparecen en su primera inscripción de dominio, incluyendo en dicha hipoteca todo cuanto por hecho y derecho corresponda al inmueble dado en garantía descrito en el numeral romano primero del presente apartado. Acompaña al presente memorial certificación extendida por el Registrador General de la Propiedad, donde consta el gravamen sobre el inmueble. 3. Es el caso, señor juez, que la parte demandada se ha negado a cumplir con el contrato y se ha atrasado más de 2 meses en el pago de las amortizaciones convenidas, por lo que mi representada, con base a la cláusula 13ª del contrato celebrado que establece la forma de terminación del mismo, da por vencido el plazo en forma anticipada e inicia la presente ejecución de la vía de premio, para que se remate el bien inmueble dado en garantía, fijando como base para el remate posturas que cubran el monto de 95.000 quetzales, más los intereses, mora, recargos y costas procesales que se causaren hasta el efectivo pago de mi representada, los que se detallarán en la liquidación respectiva, por lo que pido que se señale día y hora para el remate y se hagan las comunicaciones de ley, fijándose los edictos respectivos en los lugares que señala la ley. Se notifica la parte demandada del presente acto procesal y con el producto del remate se haga pago a mi representada de la cantidad reclamada o en ausencia de postores se adjudique a mi representada el bien objeto del remate en pago del capital, intereses, recargos y costas procesales reclamadas. Fundamento de derecho. Decreto Ley 107, Código Civil. Artículo 824. La falta de pago de las amortizaciones pactadas en el plazo establecido concede la exigibilidad de la obligación pactada, otorgando el derecho de mi representada a promover la venta judicial del bien grabado, garantía de la obligación. Artículo 294 del Código Procesal Civil Mercantil.
Procede la ejecución de la vía de apremio, en virtud que se basa el derecho en la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible contenida en el título ejecutivo garantizado por un derecho real. Artículo 297. Establece que una vez calificado el título por el honorable juez, se ordena la notificación de la ejecución, señalando el día y hora para el remate. Artículo 313. Fijada la base para el remate, el juez ordenará la venta del bien que garantiza la obligación, anunciándose la misma de conformidad con lo establecido en el presente artículo, efectuándose la venta en un término no menor de 15 días, pero no mayor de 30 días. Artículo 315. Que el juez deberá de efectuar el remate el día y hora señalada para el mismo en la forma que establece la ley. Artículo 318. Establece que a falta de postores se adjudique el bien inmueble al ejecutante por la base fijada para el remate, debiéndose de adjudicar a la representada en caso de no presentarse postor alguno para el día y hora señalado para el remate. Del título ejecutivo. Como título ejecutivo me baso en el primer testimonio de la escritura pública número 100, autorizada en la ciudad de Guatemala el 2 de enero del año 2014, por el notario Juan Luis Mata García, que contiene el contrato de mutuo con garantía hipotecaria celebrado entre mi representada y los ahora ejecutados. Peticiones. Que con el presente memorial y documentos adjuntos se forme el expediente respectivo. Se tome nota de la experiencia con la que actúa en base al documento que acompaña. Se tome nota que todo bajo la dirección de incorporación del abogado propuesto en el apartado respectivo. Se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones. Que se tengan por presentados los documentos adjuntos. Que pida la calificación del título por el señor juez si lo considera suficiente y que la cantidad que se reclama es líquida, exigible y en el plazo vencido. Solicito se ordene la notificación de la ejecución en la vía de premio a las partes ejecutadas en el lugar señalado en la parte respectiva del presente memorial, fijando el plazo de 3 días para que adopte la actitud procesal que estime pertinente. Asimismo, se le haga saber en la primera resolución la obligación de señalar el lugar para recibir notificaciones del territorio del juzgado bajo ofrecimiento notificable por medio de los estrados si no lo hiciera. 7. Que se señale día y hora para el remate del bien inmueble dado garantía, anunciándose 3 veces por lo menos en el diario oficial y en otra mayor circulación, aceptando como base para el remate las posturas que cubran la cantidad de 95.000 quetzales más intereses, moras, recargos y costas procesales, que se causarían hasta la fecha en que se realice el respectivo pago o adjudicación, los que se darán en la dedicación respectiva. Que se fijen los edictos respectivos con los estados del juzgado y en el juzgado menor de la aprobación que corresponde al bien inmueble que se subastará por un término no menor de 15 días. 9. Oportunamente se dicte la resolución que el derecho corresponde y se haga pago a mi representada el capital adeudado más los intereses, recargos y costas procesales causadas con el producto del remate o en su efecto de no de postores, se adjudica a mi representada el inmueble el pago de la deuda que se fije en la liquidación respectiva y se ordene no ser ejecutado. Otorgue la escritura telativa de dominio, le entrega el bien rematado bajo el ofrecimiento de señor base y después otorgará la escritura telativa de dominio por el día y se ordenará el lanzamiento a su costo. Cita de leyes. Responden los artículos 1347. Gracias. Listo, gracias. ¿Dudas o comentarios de este trabajo? Tal vez no sé cómo lo redactan en el caso, pero a mí me dijeron, pues tengo entendido que al mencionar el fundamento legal, fundamento de derecho, perdón, al mencionar el artículo tengo que hacer la acoplación al caso concreto, por supuesto. Pero esos artículos no están en No importa, porque digamos, oye, como la parte conducente y la no es obligatorio, eso sí es pura cuestión de estilo. Si ustedes quieren copiar el artículo completo o la parte que les interesa, no sé, es una opción. La otra opción es
como hicieron aquí, hacer una paráfrasis del contenido del artículo. Cualquiera de las dos opciones es igualmente válida, pero en cualquiera de las dos opciones que usted utilice, tiene que hacer la subsunción del caso concreto en el fenómeno jurídico. Por supuesto, aquí no hay mayor comentario que hacer porque es una ejecución de vía de premio, no es que tengamos que convencer al juez de que algo extraordinario está pasando, pero de todos modos. Y en uno de los párrafos, en el tercer párrafo de los hechos, de una vez están pidiendo, están haciendo las peticiones. Esas no solo se reservan para el apartado de peticiones. Tercer párrafo de los hechos. Ajá. No sé cómo, pero se lo pedí. No, eso. Hay que hacerle algún par de comentarios a esto que lo vamos a ver en un momento, pero es más o menos el apartado de conclusión, como alguien decía por ahí, de los hechos. Basta en ese apartado con que usted diga que comparece a promover la presente ejecución para obtener el pago de la cantidad reclamada de tanto más intereses y costos. Ya lo de que se señale dinero para el remate y eso, puede estar o no puede estar, está lo mismo. Lo que importa es que estén las peticiones. Exacto. ¿Y más? Yo solo no entendí si debían todos los 95,000, porque dice que dejaron ya llevan 2 meses del incumplimiento. No sé si, o sea, si pagaron una y dejaron de pagar después. Esa es una de las principales observaciones que habría que hacer de este trabajo. Si quieres solo por el orden, lo del guatemalteco que se repite, al final de cuentas no importa, lo importante es que estemos ahí con la identificación personal. Y cuando llegamos a ese apartado 3 les decía que hay varias cosas a las cuales se hace referencia ahí, que se comprenderá el 3 romano de los hechos. Dice, es el caso, señor juez, que la parte demandada se ha negado a cumplir con el contrato y se ha atrasado más de 2 meses en el pago de las indemnizaciones convenidas. Entonces, sí es de vital importancia para esta solicitud inicial de la ejecución de vía de premio decir en qué consiste el atraso. Entonces, en este caso en particular, la apariencia que da es que no es ni siquiera que haya existido un atraso en el cumplimiento y que se haya atrasado en más de 2 cuotas, sino que no pagó salud, no pagó una sola de las cuotas. Pero cualquiera que fuera el caso, hay que decirlo. Entonces, si no pagó una sola de las cuotas a las que estaba obligado, entonces sí tiene razón de ser que le está reclamando los 95,000 quetzales, que fue el monto de la deuda original. Ahora, si fue que pagó aunque sea una cuota y luego se atrasó, como dice acá, entonces tendría que estarle reclamando 95,900, 94,900 o una cosa por el estilo. En principio lo que se aplica al capital es muy poco, casi todo se va a los intereses, pero tendría que haber alguna diferencia y eso es lo que se agarra. Entonces, básicamente 2 opciones. O digo que la parte ejecutada incumplió totalmente con la obligación de tal manera que nunca hizo un solo pago a cuenta del capital, o digo que la parte ejecutada durante algún tiempo cumplió con sus obligaciones, pero desde tal fecha incumplido, por lo que actualmente adeuda tanto del capital. Cualquiera de las dos, pero tiene que ser así de específico. Y luego sigue diciendo, por lo que mi representada, con base en la cláusula 13ª del contrato celebrado que establece la forma de terminación del mismo, da por vencido el plazo de forma anticipada e iniciar la presente ejecución. Ahí no está tan bien esa narración de hechos, porque ese hecho, una ejecución en general, sea en la vía de premio, sea juicio ejecutivo, etc., tiene un apartado de hechos bastante escueto, que más o menos lo que hay que hacer es relaciones a alguna breve mención de dónde sale la obligación, cuál es el título ejecutivo y qué es lo que estoy reclamando. Pero si este fuera un contrato en el cual el plazo ya se venció, y por eso es que estoy reclamando el cumplimiento de la obligación, pues en el apartado de hechos habría dicho, se apartó que el vencimiento de la obligación sería en tal fecha y ha transcurrido dicho plazo sin que la parte demandada cumpla, por eso es lo ejecutado. Ese no es el caso acá. El caso acá es que la parte esta ejecutada
no ha cumplido con la obligación. Y seguramente el contrato decía que ante la falta de pago de X cantidad de cuotas, que seguramente eran 2 por lo que mencionan antes en este apartado, existía un derecho de la parte acreedora a dar por vencido el plazo de la obligación y reclamar el cumplimiento total de la misma. Eso es perfectamente normal que se pacten los contratos, pero sí habría que mencionarlo expresamente, no mandar al juez a que tenga que revisar el contrato. Porque eso lo estoy diciendo con base en lo que dice el contrato, doy por terminado el plazo de la obligación, el plazo de la obligación. Sería en el numeral 1, cuando se está estableciendo las estipulaciones principales del contrato, debería haber en ese mismo numeral o en el siguiente algo más completo que dijera: se estableció en el contrato que ante la falta de pago de 2 o más cuotas a las que estaba obligada la parte deudora, la parte acreedora podría dar por vencido el plazo de la obligación y exigir la totalidad de la deuda, que es lo que me parece hacer a través de la presente solicitud, y con eso tendríamos cubierto esa parte. Luego, siempre cuido la ortografía, porque aquí se habla del bien grabado con B, grabado con V, porque es gravamen. Luego dijimos que aquí no hay ofrecimiento de pruebas. Perfecto. No hay ofrecimiento de pruebas, tenemos apartado del título ejecutivo, está bien. Pero sí dijimos que en estos casos, aunque no son pruebas, es necesario acompañar ciertos documentos. En este caso, que es una ejecución con base en un contrato donde hay una garantía hipotecaria, hay que acompañar la certificación del registro de la propiedad donde relativa al bien inmueble quedado en garantía. Y eso en alguna parte hay que mencionar, en donde no importa, donde ustedes quieran. Entonces podría ser en los hechos, cuando hacen relación a que se constituyó el gravamen sobre la finca, se podría decir que se acompaña una certificación de que se envía por el registro de la propiedad de esa finca. Podría ser en el mismo apartado del título ejecutivo, si ustedes quieren, es decir, además del título ejecutivo acompaño la certificación tal. Podría ser en las peticiones donde dice que con el presente memorial y certificación expedida por el registro de la propiedad, como el expediente, donde quiera mencionar. Lo mismo con la certificación contable. En este caso, la parte acreedora, la parte ejecutante, es una cooperativa, que por lo tanto tendrá que llevar contabilidad. Entonces, en este caso habría que acompañar una certificación contable donde se acredite cuánto es lo que adeuda actualmente de capital, y en alguna parte habría que hacer mención también a esa certificación contable. Eso es. En el mismo apartado de en el mismo párrafo de este final de los hechos, donde se dice cuánto es lo que estoy compareciendo a reclamar, se podría mencionar ahí que esta cantidad es lo que adeuda actualmente la parte ejecutada según consta en la certificación contable pedida por el contador representado. De acuerdo junto al presente memorial, con esto tendríamos cubierto el tema. La certificación contable solo es un tema que se hayan pagado ciertas cantidades. Yo la acompañaría siempre. Como me parece que no hubo ingreso para ese concepto. No, me acuerdo que en clase dijimos que, o sea, que si uno mencionaba solo la cantidad que se debe, o sea, podría ser como reprochable, o no se podría denegar esto por el hecho de que no es la misma cantidad que establece, pues, que se establece de la deuda. Me pierdo ahí cuando dice que debe mencionar, se adeuda tanto y la deuda en total es de 95,000. No, es que vamos a ver. La deuda original era de 95,000 quetzales. Pudiera ser que siga debiendo los 95,000 quetzales porque nunca hizo un pago de capital, o podría ser que deba un poco menos que esa cantidad. En cualquiera de los dos casos, usted está habilitado para promover la ejecución en vía de premio con base en ese título ejecutivo, sea para reclamar los 95,000 o 94,000 o 20,000, lo que sea que se debe. El tema es que si usted promueve la ejecución, digamos, hizo un par de pagos de esta gente y usted está reclamando 93,000 quetzales. Si usted promueve la ejecución en esos términos, sobre todo en este caso, que el ejecutante es una cooperativa y por lo tanto haga contabilidad y usted no adjunta su certificación contable, muy probablemente la otra parte va a presentar su excepción de liquidez del título, argumentando
que no coincide la cantidad que se está reclamando con la cantidad que consta en el título ejecutivo. Entonces, aunque este no es un proceso de conocimiento y no estamos para discutir cuánto es lo que se debe, de alguna manera con esa documentación adjunta hay que tratar de dar un soporte de por qué es que estoy reclamando 93.000 y no 95.000. En este caso, supuestamente no pago un solo centavo, por lo tanto estoy reclamando la cantidad completa. O sea, yo de todos modos en ese caso acompañaría una certificación contable para acreditar que no tuve pagos obligatorios. O sea, tal vez para hacerlo bien, por así decirlo, sería poner la deuda total es de tanto, pero a esta fecha se ha abonado tanto, por lo tanto queda esta cantidad en deuda y se sostiene con la certificación contable que se acompaña. Exactamente, o sea, en el numeral 1 de los hechos, donde se hace referencia a las estipulaciones del contrato, pues está bien, la deuda originalmente era por 95.000 quetzales. En ese numeral 3 era lo que les decía, que para que esté totalmente claro tendría que decir nunca pagó un solo centavo en capital de la cuenta de capital y por lo tanto luego recogió los mismos 95.000 quetzales que eran la deuda original, o hizo algunos pagos y adeuda actualmente en cantidad de tanto, que es lo que me parece reclamar en esta ejecución. Y en cualquiera de los dos casos hacer una mención ahí de que se apunta una certificación contable del tema. Luego, igual que cualquier solicitud inicial que se presenta a los tribunales, esta podría ser admitida para su trámite, podría ser rechazada. Siempre hay que pedir que la admitan para su trámite. Igual que en un proceso de conocimiento siempre pedíamos que admitieran para su trámite la demanda, aquí hay que pedir que admitan para su trámite la ejecución. Entonces, en esta petición 6, ahí se vuelve un poco cuestión de estilo, cómo lo quiera hacer uno, pero siempre ¿y dice que perdón? No, pero como había dicho que no mencionaban lo de los documentos, pero aquí sí están las peticiones. ¿Qué cosa? Que sí, que sean por presentados los documentos adjuntos. Ajá. Pero no mandamos todos los documentos. O sea, en principio, documentos adjuntos, según lo que dice el memorial, sabemos que está el documento con el cual está acreditando la representación y el título ejecutivo. En ninguna parte se mencionan los otros dos. ¿La certificación sí está? ¿Dónde está? Sí, solo así como digo, pues yo lo puse en la parte de expongo al final, misma que se acompaña el presente memorial, puedo indicar la representación, puedo indicar... No, lo de la representación sí, no, de lo que estamos hablando es de la certificación del bien inmueble, sería por el registro de la propiedad y la certificación contable. En el apartado de hechos, numeral 3, al final dice: acompaña al presente memorial certificación extendida por el registro general de la propiedad, donde consta el gravamen sobre dicho bien inmueble. Sobre dicho inmueble. En el 2. Sí, perdón, numeral 2. Sí. Pero bueno, No dice, lo que no menciona es lo de la la certificación contable nada más. Eso la certificación contable me perdí un poco. ¿Quién la hace? El contador, en este caso, de la cooperativa. Y si fuera un particular. Si fuera yo, digamos, Roberto Alonso, el que está ejecutando, nadie me puede dar una certificación contable. Yo solo presento la. Pregunto, que si un contador me llevara, pues, como que todos mis gastos, mis ingresos, todo esto, pues, él podría, como persona individual, extender una certificación contable. No. No, porque usted no lleva contabilidad completa. Cuando lleva el libro, esto. Ahora, si usted no fuera en el ejercicio liberal de la profesión que este contador le está llevando sus asuntos, pero que usted tiene una empresa individual a su nombre y por esa empresa individual sí lleva su contabilidad completa, La de lo contabilidad relativo a la empresa. Entonces, digamos, en este caso, que es una ejecución basada en una garantía hipotecaria, hay que tocar estos tres temas. Aparte de muchas otras cosas, hay que tocar estos tres temas de la petición.
Entonces, si uno quiere, puede mezclar todo en una sola petición o puede combinar dos en una petición y poner en otra parte, como quieras. Es cuestión de estilo porque no están las tres cosas. Entonces, digamos, en este caso, se tocaron de estos tres puntos, se tocaron solo dos. Se tocó lo de la calificación del título ejecutivo y se tocó lo del señalamiento de que llevar para el remate. Entonces, la petición 6 acá dice que previa calificación del título por el señor juez, si lo considera suficiente, que la cantidad que se reclama es líquida y exigible y de plazo vencido. Esto de plazo vencido es redundante. Exactamente. La cantidad es exigible cuando no existe un plazo pendiente de cumplimiento ni una condición pendiente de cumplimiento. Entonces aquí dice que si la cantidad que se reclama es líquida y exigible, solicito se ordene la notificación de la ejecución en la vía de premio a las partes ejecutadas. Lo de la notificación, si quieren lo piden, si no, no importa. En el lugar señalado en la parte expositiva del presente memorial, fijándose el plazo de 3 días para que adopte la actitud procesal que estime pertinente. Eso no es tan así. Creo que más adelante hablaban algo de las excepciones. Déjenme ver. No. En vez de esto que dice acá, de que adopte la actitud procesal que estime pertinente, aquí no pasa como en los procesos de conocimiento, que el demandado tiene varias opciones de actitudes procesales que podría adoptar, y que si está que se la rebeldía, que el allanamiento, la contestación de la demanda, que la contestación de la demanda, las opciones perentorias, etc. Aquí, el único mecanismo de defensa que hay es el planteamiento de excepciones que destruyen la eficacia del título y se fundamentan en prueba documental. Entonces dijimos que ni siquiera es necesario pedir el tema de las excepciones, pero si lo quiero pedir, simplemente le diría al juez que se haga saber al ejecutado que dentro del plazo de 3 días podrá promover las excepciones que destruyen la eficacia del título y se fundamentan en prueba documental. Punto, pero no para que adopte la actitud procesal pertinente, y no es que se le fije un plazo. El plazo ya lo tiene, ya se lo dio la ley, simplemente se le hace saber que si quiere plantear excepciones lo tiene que hacer en ese plazo. Y entonces sigue diciendo, asimismo se le haga saber en la primera resolución la obligación que tiene de señalar lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro del juzgado, bajo apercibimiento de notificarle por medio de los estrados si lo requiere. Ese apercibimiento también está mal. No hay alguna norma que diga que se tiene que hacer ese apercibimiento. Se recuerdan ustedes que el semestre pasado decíamos que si la ley no ordena que existe un apercibimiento, técnicamente no se debería pedir, en el fondo si el juez lo decreta es una premia ilegal. Ahí en todo caso se le puede hacer saber que tiene que señalar un lugar para recibir notificaciones, que si no lo hace se le seguirá notificando por el estado del tribunal, pero no hacerle el apercibimiento. ¿Sí? En anteriores oportunidades también al catedrático del curso anterior le hice este planteamiento. No es como un poco pretencioso señalarle uno al juez que resuelva lo que él tiene que resolver porque lo marca la ley. Por ejemplo, que cuando se le resuelva, que se le indique a la contraparte que tiene que señalar un lugar para recibir notificaciones, cuando eso la ley indica que sí debe ser. Yo no lo vería como algo pretencioso. En líneas generales, uno debe hacerle al juez ciertas peticiones que permitan que el proceso avance sus etapas que tiene que avanzar para llegar a su culminación. El tema ese de por ejemplo, usted le pide al juez en un juicio ordinario que admita para su trámite la demanda y que emplace al demandado por 9 días. La ley dice que el juez se desplazará al demandado por 9 días. Entonces, pero no es que sea algo pretencioso, sino es una de las etapas que se tienen que agotar en el proceso. Y si no se solicita, eso específicamente. Se corre el riesgo de que la otra parte plantee una excepción previa de demanda defectuosa. Yo casi le podría jurar que se la van a declarar sin lugar, pero se corre el riesgo de que se la plantee. ¿Y de que la resuelvan por lugar? Casi es seguro que no. Okay. Pero, o sea, es ir sobre seguro, digamos. No es tanto ir sobre seguro, sino que, digamos, es parte de la técnica procesal el formular ese tipo de peticiones. Okay. Hablando, por ejemplo, de esa del emplazamiento. Ahora, esto de que se... O del lugar para recibir notificaciones. Eso es más una cuestión opcional. Es
Eso es lo que le iba a decir, eso de que se notifique la ejecución y que la otra parte señale su lugar para recibir notificaciones o se le seguirá notificando con otro estado. Eso es opcional. Yo de hecho esas peticiones no las hago, pero no es que esté mal si usted las... El tema es que a la parte actora, valga la expresión, hasta le conviene que la contraparte no lo haga, pues. O sea, si la contraparte indica su lugar para recibir notificaciones o no, es algo que al demandante o al actor no le debería de importar. Totalmente de acuerdo. Pero si su estilo es pedirlo, yo no le veo algo mal. Yo no lo hago, pero digamos en este caso, lo que digo, con esa salvedad de que no es el apercibimiento, no le veo problema. Entonces decíamos, ese es el contenido de la petición 6, y en la petición 7 tiene por separado que se señale de obra para el remate del bien inmueble dado en garantía, anunciándose por lo menos 3 veces, por lo menos, etc. Entonces les decía que como uno quisiera, podría incluso mezclar todo esto en una sola petición, o hacer 3 peticiones por separado, o hacer 2 peticiones combinando 2 de esas. Entonces uno podría decir que el señor juez califique el título ejecutivo, y lo que está por acá, que el señor juez califique el título ejecutivo si lo considera suficiente la cantidad que se reclama en el líquido exigible, muy bien, como decía su compañero, admita para su trámite de la ejecución y señale de ahí hora para el remate del bien inmueble dado en garantía. Podría ser todo junto así, o podría ser una sola donde pido que se califique, otra sola donde pido que se admita y otra sola donde pido que se señale de hora para el remate, o podría ser una donde pido que se califique y se admita y otra donde por aparte que se señale de hora para el remate. ¿Cuál es la manera, digamos, más técnicamente idónea? Entre esas da lo mismo. Cualquiera, ok. Sí, cuando yo les digo que es cuestión de estilo es porque da exactamente lo mismo. Cuando yo les digo que lo correcto sería de alguna forma en especial es porque hay alguna razón. Regresando al caso completo en el numeral romano 3, ahí después de que se indica la cantidad de los que se confirman los intereses, por lo que pido que se señale día y hora parte del remate, eso está como de más, ¿no? Yo no lo pondría. Porque eso es parte dentro de las peticiones, ¿no? Sí, yo no lo pondría. Aquí otra vez volvemos, si por estilo lo quieren poner, no hacer. Igual tiene que ir un párrafo de conclusión, ¿verdad? Ese es el párrafo de conclusión. O sea, ya corregido, el párrafo de conclusión es donde usted le dice al juez, por lo anterior, señor juez, para esto promover la presente ejecución, para el puesto de entregar el pago de la cantidad reclamada de tanto. Y este memorial también se dirige al centro de servicios auxiliares. Sí. Pero se pone también Lo que pasa es que ahí otra vez volvemos al tema de la cuestión de estilo. Mucha gente tiene la costumbre vamos un poco más atrás. Lo que pasa es que el Código Procesal Civil y Mercantil, dentro de los requisitos de toda primera solicitud, establece la designación del juez a lo que se dirige. Hablando de eso, de que el Código se hizo hace 50 años. Entonces, antes usted escogía, cuando había más de un juzgado en la población, escogía cuál de todos los juzgados lo quería presentar. Luego vino el tema del Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia. Y entonces ahí ya se volvió cuestión de estilo. Hay gente que lo presenta, algo que sí está mal es que dice juzgado, se cree que dijera el señor juez. Y usted lo presenta aquí dirigido al señor juez de primera instancia del ramo civil. Es una opción. Hay algunos otros que dicen señor juez y dejan un espacio porque a ver a cuál le toca. Hay otros que lo dirigen a algún juez en particular, señor juez primero, aunque no le toca el primero, no importa. Y yo lo que les contaba a sus compañeros el semestre pasado es que yo lo dirijo al señor juez de primera instancia civil del Departamento de Guatemala que designe el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia. Cualquiera de todas las opciones que usted quiera usar está bien. Pero lo que sí no está bien es dirigirse al juzgado, o sea, habría que dirigir al señor juez. ¿Por qué? Sí, preguntó por qué. Usted, porque la ley dice que se tiene que dirigir a un juez o a un tribunal. Entonces, cuando es un juez unipersonal, como en este caso que es un juez de primera instancia, usted se dirige al juez. Cuando esto llegara a la sala, por ejemplo, cuando apelen el proyecto de liquidación, usted se dirige a la honorable sala. Ahí es al contrario, ahí es incorrecto dirigirse a los magistrados de la sala.
En la petición 9 dice que oportunamente se dicte la resolución del derecho que corresponde y se haga pago de mi representada, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no hay una resolución que en derecho corresponda. La ejecución en vía de premio no tiene una resolución final. Si estuviéramos hablando de un juicio ejecutivo, sí tendría que haber una sentencia en donde pues diga que ha lugar a la ejecución y ha lugar a la principal y todo lo demás. Pero en la ejecución en vía de premio no hay una resolución final, entonces ese pedir la resolución que el derecho corresponde está de más. Entonces sí podríamos decir que oportunamente se haga pago a mi representada del capital adeudado en los intereses y todo lo demás. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Sí? Si es técnico poner causados como el producto del remate. ¿Sí? Bien, si yo me recuerdo que en una de las clases nos dijo que, aunque si bien es cierto, estos memoriales no llevan medios de prueba, sí se debería de colocar, porque está dentro de los requisitos de los memoriales, pero se debe de hacer el razonamiento que no se debe presentar mal. No es tan así. Yo lo que decía es que yo por estilo incluyo un apartado que titulo pruebas e indico que no se ofrecen por tratarse de un proceso de ejecución, pero eso sí es pura cuestión de estilo. Si usted no quiere incluir el apartado, pues perfectamente bien. ¿Alguien más? La ejecución del requerimiento de pago No, en este caso no, porque es como una garantía hipotecaria. Entonces, al contrario, expresamente dice la ley que cuando hablaba en ese tiempo de que cuando existía una garantía real, no era necesario el requerimiento y el embargo, sino que se procedía de una vez a señalar el remate. Y les decía yo en clase que la razón de ser de que no existe ese requerimiento es que el requerimiento formalmente en el proceso de ejecución para lo que sirve es para permitir hacer el embargo. Como en este caso, no solo no hay necesidad de embargo, sino que aunque se hiciera es un embargo que nunca va a servir, porque solo lo que va a rematar es el bien dado en garantía, entonces no tiene sentido el requerimiento. ¿Sí? Algo que me llamó la atención muchas veces antes, pero que cuando estábamos viendo procesal laboral, el catedrático nos lo sugería. Por ejemplo, cuando se lista la cita de leyes, que está, por ejemplo, en este caso concreto, en la ley, en los artículos de la ley del orden judicial. Por ejemplo, está del 61, 2, 3, 4, 5, 6 al 70. Es válido escribir artículos del 61 al 70. Sí. Esa es una. Y la otra, en este caso concreto, dice, en el fundamento de derecho dice, decreto ley 107, código procesal civil mercantil. ¿Es necesario poner los dos? ¿Solo se puede poner uno o los dos? Es cuestión de estilo también. No tanto cuestión de estilo, ahí lo más correcto es hacer referencia al Código Civil. Exactamente, hacer referencia a la ley, porque digamos, el Código Procesal Civil y Mercantil, por ejemplo, es el decreto ley. Bueno, veamos el Código Civil que tiene muchas más reformas. El Código Civil, el original, digamos, está contenido en el decreto ley 106. Y ese decreto tiene un montón de reformas. Entonces, si usted de otros dice... decretos. Exacto. Entonces, si usted dice el Código Civil decreto ley 106, eso ya no es tan cierto. Es el decreto ley 106 modificado por el decreto no sé qué, el decreto no sé qué, y tiene como 20 reformas del Código Civil. Inclusive lo reformaron antes de que entrara en vigencia por el decreto ley 218. Entonces, ponerse que de hecho en la administración pública se utiliza mucho en el derecho administrativo, la ley tal contenida en el decreto tal reformado por el ABC. Yo a esa no le veo sentido. Es decir, el Código Procesal Civil y Mercantil, eso incluye lo que era originalmente el decreto ley 107, más todas las reformas que pueda tener. Y la última, no quiero abusar. ¿Cuál es en la práctica, licenciado, para qué sirve la cita de leyes? Por ejemplo, aquí se lista, dice, en este caso me fundo en los artículos citados y en los... Si se ponen o no se ponen, o si se ponen unos más, otros menos.
¿esto incide en el resultado de lo solicitado o puede ser presentada una demanda defectuosa porque no se pongan todos los artículos? Sus dos preguntas. ¿Incide? La respuesta es no. ¿Puede ser presentada una excepción? La respuesta es sí. Lo que pasa es que, para empezar, ni siquiera existe una norma jurídica que le dé a usted un memorial de cita de leyes. Esa es una pura costumbre. El problema que tenemos es que es una costumbre que sí está tan enraizada que muy probablemente si usted presenta este memorial sin cita de leyes se lo van a rechazar, aunque en el fondo no existe un fundamento para esos efectos. Porque lo que existe es la obligación de indicar el fundamento de derecho. Eso sí, esa parte. Pero la cita de leyes en ningún lugar se le pide la ley. Y se acostumbra a incluirla, y yo sí tuve un caso en el que nosotros éramos la parte demandante, comparecía demandando una persona jurídica, por lo tanto alguien en representación de esa persona jurídica, y la otra parte planteó una excepción previa de demanda defectuosa porque no se citó el artículo 45 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es el que dice que los representantes deben acompañar el título de su representación en la primera gestión que realicen. Al final de cuentas la declararon en su lugar, pero sí presentaron la excepción de demanda defectuosa. Okay. O sea, sí puede ser susceptible de un atraso, de un... Así es. Bueno, listos con este memorial, veamos el del grupo 2. Ahora, pero si quieren empiecen a repartir el trabajo y... Listo, empezamos por favor. Buenas noches, nosotros les vamos a presentar una solicitud de una ejecución en vía de premio sin garantía real. Ejecución en vía de premio nueva. Señor juez de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala que designe el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia. Luis Fernando Castellanos Cruz, de 35 años, guatemalteco, soltero, abogado y notario, con domicilio en el Departamento de Guatemala, respetuosamente comparezco y expongo. Primero, actúo en mi calidad de mandatario especial judicial y administrativo con representación de la entidad Papagayo Sociedad Anónima, la que acredito con copia legalizada del primer testimonio y la escritura pública número 3, autorizada en esta ciudad el día 31 de enero del año 2014 por la notaria Ana Marcela Ainora Yagote y Cáceres, el cual se encuentra debidamente inscrito en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos al número de inscripción 1 del poder 239.108-E, documento que acompaña al presente memorial. Segundo, actúo bajo el auxilio, dirección y procuración del abogado Andrés Calvo Quesada y señalo como lugar para recibir notificación en su oficina profesional ubicada en la segunda calle 23-80 de la zona 15 de esta ciudad, Hermosa 2, edificio Avante, oficina 502. Tercero, comparezco en la calidad con que actúo a promover ejecución en vía de premio en contra de María Alejandra Castellanos Chavarría, de quien desconozco el lugar de su residencia, pero quien puede ser notificada en la primera calle 2-01 de la zona 10 de la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, en conformidad con lo siguiente. Hechos. 1. Del incumplimiento de la obligación de pago. Por medio de la escritura pública número 42, autorizada en la ciudad de Guatemala el 12 de marzo del año 2014 por la notaria Cindy Gabriela Arribigada Mesa, mi representada celebró un contrato de transacción con María Alejandra Castellano Chavarría. En virtud de dicho contrato, María Alejandra
Castellano Chavarría se reconoció deudora de mi representada por la cantidad de 250.000 quetzales más intereses moratorios mensuales a razón de la tasa de interés legal. En dicho contrato también se estipuló que la obligada cumpliría con la obligación en 5 pagos, cada uno por la cantidad de 50.000 quetzales. Los pagos, de acuerdo con los términos y condiciones del contrato, se realizarían mensualmente a partir del mes de junio del año 2014, los primeros 5 días hábiles de cada mes, sin necesidad de requerimiento alguno por parte de mi representado, debiendo quedar liquidada la deuda el día 31 de noviembre, el día 30 de noviembre del año 2014. Sin embargo, a la presente fecha, la señora María Alejandra Castellano Chavarría no ha cumplido con la obligación convenida en el contrato de transacción anteriormente individualizado, a pesar de haberse requerido el pago varias veces, adeudando al día de hoy la cantidad de 250.000 quetzales en concepto de capital más los intereses moratorios correspondientes. En tal virtud y en el legítimo ejercicio de los derechos de mi representada, por este acto promuevo la presente ejecución en vía de apremio para obtener el pago de la suma de 250.000 quetzales más intereses moratorios y costos procesales. 2. Del patrimonio ejecutable. En el contrato de transacción celebrado entre mi representada y María Alejandra Castellano Chavarría, individualizado anteriormente, no se pactó patrimonio ejecutable a favor de mi representada. Sin embargo, la ejecutada es propietaria de los siguientes vehículos, de los cuales mi representada, la entidad Papagayo Sociedad Anónima, puede hacerse pago de la cantidad deudada a través de la presente ejecución en vía de apremio. 1. Pick-up marca Toyota modelo 2013, identificado con placa tipo particular número 363 BTP. 2. Motocicleta marca Suzuki modelo 2010, identificada con placa tipo motocicleta número 693 BDJ. 3. Motocicleta marca Honda modelo 2004, identificada con placa tipo motocicleta número 744 BCM. Asimismo, la señora María Alejandra Castellano Chavarría es propietaria de una finca rústica inscrita en el Registro General de la Propiedad de la República de Guatemala al número de finca 157, folio 157 del libro 423 del departamento de Chimaltenango, de la cual mi representada puede hacerse pago de la cantidad deudada. Título ejecutivo. Para la presente ejecución en vía de apremio sirve como título ejecutivo el primer testimonio de la escritura pública número 42, autorizada en la ciudad de Guatemala el 12 de marzo del año 2014 por la notaria Cindy Gabriela Villaga Mesa, por medio de la cual se celebró un contrato de transacción entre la señora María Alejandra Castellanos Chavarría y mi representada, la entidad Papagayo Sociedad Anónima, que acompaña al presente memorial. Medios de prueba. Al no existir periodo probatorio en la ejecución en vía de apremio, mi representada no ofrece ningún medio de prueba. Fundamento de derecho. El artículo 2151 del Código Civil establece que la transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso, evitan el pleito que podría promoverse o terminen en estar principiando. El artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil establece en su parte conducente que procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. En número 6, transacción celebrada en escritura pública. En el presente caso, promuevo ejecución en vía de apremio con base en el primer testimonio de la escritura número 42, autorizada en esta ciudad el 12 de marzo del año 2014 por la notaria Cindy Gabriela Villaga Mesa, en la que se documentó un contrato de transacción y que contiene una obligación por parte de la ejecutada de plazo vencido sobre una cantidad dineraria, líquida y exigible. En consecuencia, al señor juez formulo las siguientes peticiones. Primero, que con base en el presente memorial y documentos adjuntos se formule el expediente respectivo. Segundo, que se tenga por reconocida la personería que ejercito dentro de la presente ejecución en vía de apremio. Tercero, que se tome nota de la dirección y procuración bajo la que actúo dentro de la presente ejecución en vía de apremio, así como el lugar señalado para recibir notificación. Cuarto, que previa calificación del título ejecutivo se admita para su trámite la presente ejecución en vía de apremio, promovida por mi representada, la entidad Papagayo Sociedad Anónima, en contra de María Alejandra Castellanos Chavarría, de conformidad con los hechos anteriormente expuestos. Quinto, que como medidas cautelares se decreten las siguientes. Primero, que un embargo de las cuentas de depósitos monetarios que la señora María Alejandra Castellanos Chavarría posee en los bancos del sistema, hasta por el capital adeudado más un 10%, debiendo nombrarse como depositarios a los gerentes generales de cada uno de ellos y librarse para tal efecto los oficios respectivos. Segundo,
Embargo precautorio sobre los siguientes vehículos propiedad de la ejecutada. Pick-up marca Toyota modelo 2013. ¿Pasa eso? Tercero, embargo precautorio sobre el bien inmueble inscrito en el Registro General de la Propiedad de la República de Guatemala, el número de finca 157, folio 157 del libro 423 del Departamento de Chimaltenango, propiedad de María Alejandra Castellanos Chavarría, librándose para el efecto del oficio respectivo. Sexto, que se libre mandamiento de ejecución ordenando el requerimiento de la obligación a la ejecutada y el embargo de bienes. Séptimo, que se requiera de pago a la ejecutada por la suma de 250.000 quetzales más el 10% en concepto de intereses y costos procesales. Si en el acto del requerimiento no se hiciera efectivo el pago, se procede a hacer trance, remate o pago con embargado sobre bienes que cubran la cantidad deudada. Octavo, que oportunamente se señale día y hora para remate de los bienes embargados, debiéndose faccionar el edicto correspondiente para su publicación en el diario oficial y en otro de mayor circulación, fijándose asimismo en los estrados del tribunal. Y noveno, que se lleven a cabo los demás procedimientos de ejecución que sean necesarios. Lo que pasa es que casi seguramente no están inscritos en el registro de la propiedad. Por eso ve usted que cuando piden que se libre el oficio, piden que se libre la superintendencia de administración tributaria. Sería el registro fiscal de vehículos de la superintendencia de administración tributaria. Licenciado, disculpe, yo tengo duda como así como el contrato de transacción que estipula fechas para hacer pagos, ¿verdad? Si no se pagó en las fechas correspondientes, se va venciendo el plazo de cada uno de los pagos, ¿verdad? Entonces, se estipula vencido el título hasta que no me pagó las 5 cuotas o cada cuota es un vencimiento. Depende de cómo lo pacten el contrato. Normalmente, digamos que sería, vamos a ver, usted y yo celebramos un contrato de transacción. Yo me comprometo a pagarle a usted. Entonces, lo razonable en la práctica sería que usted se asesorara de un notario, me asesorara de un notario para la negociación esta. Al final de cuentas va a quedar en la escritura, en el protocolo de alguno de los notarios, pero los dos deberíamos asesorarnos por un notario para ver los términos de la negociación. Entonces, digamos, en el caso del ejemplo, si yo me comprometo a pagarle a usted en cuotas, sería un descuido del notario que le asesoró a usted que no velara él porque quede establecido en el contrato. Lo mismo que hablábamos en el caso pasado, que ante la falta de pago de una cuota o de dos, o de las que se pongan de acuerdo las partes, se puede dar por vencida la totalidad de la obligación, ni siquiera el cumplimiento total, porque si no, sí sería lo otro que decía usted. Yo podría reclamar solo los primeros 50.000 quetzales en este momento, o si quiero esperarme a que se termine todo el plazo de la obligación para reclamar los 250.000 quetzales. Bueno, veamos por acá. Y perdón por lo último que dijo. Si uno no deja pasar todo el tiempo, sino que inmediato presenta la ejecución, y ese tiempo que falta, igual después hay que tomarlo en cuenta. Lo puede ¿Hay que tomarlo en cuenta para qué? O sea, me refiero a que si yo presento hoy, pero todavía falta tiempo, ¿verdad? Por lo último que usted decía, yo después esta misma
ejecución la puedo como ampliar, por eso que me hacía falta. Lo que pasa es que para empezar depende de cómo promueve usted su ejecución. Es al final de cuentas un caso que no debería darse en la práctica, porque lo que le decía que su compañera, el notario que asesora a la parte acreedora debería velar que quede esa estipulación de la posibilidad de comisión del plazo de obligación. Supongamos que no queda. Digamos que el contrato se celebra hoy, que es el 10 de febrero, y se establece que cada día 10 en los siguientes meses se van a hacer los pagos. Entonces, digamos, si usted espera solo que pase el 10 de marzo y como ve que yo no le pagué, promueve su ejecución y la promueve el 15 de marzo. Entonces habría que ver qué fue lo que usted hizo ahí. Si usted promovió una ejecución pretendiendo el pago de los 50,000 quetzales, que era el primer abono que yo debía haberle hecho, esa ejecución es perfectamente válida. No podría hacerse en ese caso eso que dice usted, que luego cuando no haga este pago ampliarla por el siguiente pago y etc. No se puede. Usted inicia su ejecución, tendría que hacer ejecuciones nuevas por lo demás. Es totalmente impráctico llevar 5 ejecuciones por una misma obligación. Por eso es que le digo que sería un error garrafal del notario no ver que esto quede adecuadamente estipulado, pero solo para ver el caso concreto. Ahora, peor todavía, usted promueve su ejecución aquí el 15 de marzo y no la promueve solo por los 50,000 quetzales de este primer pago que ya está vencido, sino la promueve por los 250,000 quetzales, que es la totalidad de la obligación, sin que se haya pactado en la escritura que se podía dar por vencida la obligación. En ese caso, correspondería una excepción de ineficacia del título basada en que la obligación no es exigible. ¿Sí? En este caso, se tenían que realizar los pagos a partir de julio del año pasado. A estas alturas ya vencieron todos los pagos. Entonces, si se pactó o no se pactó, no importa, de todos modos la obligación es exigible. Dos cosas aquí con los hechos. En principio, no me gusta el título del primer apartado de los hechos que dice el cumplimiento de la obligación de pago, porque en realidad no estamos haciendo referencia solo al incumplimiento, sino estamos haciendo referencia al nacimiento de la obligación y a su cumplimiento. Yo en este caso, como están planteados los hechos, ni siquiera vería necesario que este apartado de hechos tenga subtítulos. Pero si quisiéramos que tenga subtítulos, podríamos tener un apartado de cómo se contrajo la obligación de la celebración del contrato de transacción en este caso, por ejemplo, y otro apartado relativo al cumplimiento. No lo veo necesario, pero pudiera ser así, pero solo hacer referencia al incumplimiento cuando no es solo el incumplimiento, sino la existencia misma de la obligación, no está correcto el subtítulo. Y luego el otro tema es que el apartado 2 de esos hechos es innecesario por el patrimonio ejecutable. Todo eso sobre qué bienes pretendo que sea efectiva la ejecución, lo veremos en el apartado de peticiones. Entonces no tiene razón de ser que esto esté por acá. Todos Todo el apartado 2 que dice patrimonio ejecutable, quiten. Entonces, incluso el último párrafo del apartado que está como uno de los hechos ya no sirve como párrafo de cierre para los hechos. En tal virtud y en mi último ejercicio de los derechos de mi representado, por el caso como representa ejecución de
reconocimiento, pero hay que hacerla y aquí está bien hecha. Así como usted está poniendo todo derecho, está bien. Luego sí tenemos varios problemas con la petición. Se piden las puras formalidades al inicio y llegamos a la petición 4. De previa calificación del título ejecutivo se admite para su trámite la presente ejecución en día de premio promovida por mi representada en la entidad tal en contra de la fulana de conformidad con los hechos anteriormente expuestos. Hasta ahí estamos bien, que era lo que le hacía falta de la admisión al trabajo anterior. Lo de las medidas cautelares está bien, pero luego seguimos. Que se libre mandamiento de ejecución ordenando el requerimiento de la obligación a la ejecutada y el embargo de bienes. Y ahí ya se nos empieza a descomponer la cosa. No dice que viene. Muy bien, para empezar, no dice que bienes. Solo vamos a poner un punto extra. Luego, el embargo de bienes no es algo que siempre pase en estos procedimientos de ejecución. El embargo de bienes es algo que pasa si no se hace efectivo lo reclamado en el acto de requerimiento. Entonces, me despedazaron esta petición en dos y no me la hicieron de forma correcta. Digamos, lo del requerimiento de pago tendría que abarcar una parte de lo que está en el numeral 7. Entonces debería decir que se libre de mandamiento de ejecución ordenando el requerimiento, digamos, debería ser ordenando que se requiera de pago a la ejecutada por la suma de 250,000 quetzales. Si quieren pueden borrarle la última parte de la petición 6 para que no se les desordene tanto. Entonces sería libre mandamiento de ejecución, ordenando, borran el resto de la 6. Y esa misma 6 continuaría donde empieza la 7. Entonces quedaríamos que se libre mandamiento de ejecución, ordenando que se requiera de pago a la ejecutada por la suma de 250,000 quetzales. Más el 10% en concepto de intereses, no está bien. En todo caso será para costos. E incluso yo no pediría que se le requiera por un 10%. Lo del 10% ya es un mecanismo de la práctica que hacemos si efectivamente este ejecutado quiere pagar. Entonces, si el ejecutado quiere pagar, le tendrá que entregar en sus manos al ministro ejecutor 275,000 quetzales. Los 250,000 que estoy reclamando más un 10%. Entonces, yo solo pediría, se requiere pago a la ejecutada por la suma de 250,000 quetzales más intereses, costas procesales. Ponerlo del 10%. ¿Me siguieron hasta ahí en ese programa? Luego aquí venimos con una cuestión de estilo. Si ustedes quieren en la misma petición, o si ustedes quieren en una petición independiente, ya vendría el tema del embargo. Entonces, ¿qué era lo que se estaba poniendo, digamos, incorrectamente al final de la petición 6, el embargo de bienes? Entonces, ya lo del embargo tiene que llevar como premisa el tema de que no sea efectivo lo reclamado en el acto del requerimiento. Entonces ya diríamos, si en el acto del requerimiento no se hiciera efectivo el pago, se traba embargo sobre los siguientes bienes. Tenemos que decir que bienes. Entonces, de nada sirvió en este caso toda la investigación que hicieron para ver que estaban los vehículos a nombre de la señora, que estaba el bien inmueble y las cuentas de banco y todo lo demás. Si al final de cuentas solo lo hicieron ver para los efectos de los embargos precautorios y no lo hicieron ver para efectos del embargo, que es el que en realidad interesa. Entonces aquí hubiera reportado el patrimonio ejecutable. No. Vamos a ver. Debería ser lo mismo que pusieron en el Exactamente. Usted en la petición 5, el numeral romano 5, dice que como medidas cautelares se decreten las siguientes. Y está embargo de las cuentas de depósitos, el embargo precautorio sobre los siguientes vehículos, el embargo sobre el bien inmueble. Todos esos bienes deberían detallarse aquí en esta última petición que estamos construyendo.
Si ustedes quieren, mencionándolos otra vez, identificándolos de la misma forma que estaban en la petición anterior, o basta con decir se traba embargo sobre los bienes embargados precautoriamente. Cualquiera de las dos es igualmente válida, pero hay que decirlo. Aquí en ninguna parte, el embargo en ninguna parte dice sobre qué queremos que se trague. Solo medio lo habían mencionado en la parte que le quitamos a la petición 6, donde decía embargo de bienes. ¿Cuáles? A ver. Entonces tendríamos que decir, si en el acto del requerimiento no se quiere efectivo el pago, se traba embargo sobre lo embargado precautoriamente una vez, es una opción, o se traba embargo sobre los siguientes bienes, A, B, C, D, todos los que hay. ¿Sí? No es suficiente que haya sido embargado precautoriamente. Para nada. O sea, hay que reiterarlo como si no se paga, que se embargue. Sí, si no, no sirve. Aunque sea en la misma. Sí, el embargo precautorio le sirve solo como un aseguramiento de los derechos por si pasa algo entre el momento en que usted plantea la ejecución y el momento en que van y le requieren de pago a la persona. Pero el embargo que de verdad sirve para efectos de ejecución es este del que estamos hablando en este momento. O sea, solo con el embargo precautorio no se podría ordenar el remate. Tendría que existir ese embargo. Es correcto, pero mi tema es que si se hacen en la misma lista de peticiones, porque en el 5 se está pidiendo precautoriamente y entonces aquí en el 7º sería que si no se realiza el pago, que se embargue. Exacto. Okay. Y digamos, en el desenvolvimiento del proceso, a usted le darían 2 veces oficios para ir y hacer los embargos y superarían 2 veces los embargos. El que es opcional es el precautorio. Si usted quiere lo pide, si no, no. Se corre el riesgo, pero si no quiere, no lo pide, no importa. Pero el proceso de ejecución no puede continuar si no se hace este del que estamos hablando en este momento. Una pregunta, pues momentos de cómo los hace, pero ¿qué es mejor poner primero el embargo precautorio y después el embargo, o el embargo y después el embargo precautorio? Entonces, como por orden. No, el orden lógico sería que está acá, primero el precautorio, porque ese se hace antes de que se notifique. Así es, exactamente. O sea que se solicita el embargo previo a que se proceda a hacer trance y Antes de que le requieran O sea, el pago. Lo que pregunta aquí su compañera es por el embargo precautorio, ¿en dónde debería ir ubicado? La respuesta es, la petición del embargo precautorio está bien donde está. Entonces, luego seguimos. Si en el acto del requerimiento no se hiciera efectivo el pago, primera opción, se procede a embargar, se traba embargo sobre los bienes embargados precautoriamente. Segunda opción, se traba embargo sobre los siguientes bienes y volverá a incluir el estado. Y luego, ese resto que tiene aquí esta petición 7, hay que borrarlo totalmente de sus mentes. Eso es algo que más o menos sirve para el juicio ejecutivo, no para la ejecución en vía de premio. Entonces, esto de que se procede a hacer trance, remate o pago con embargados sobre bienes que cubran la cantidad de deuda es más o menos lo que va en la petición de fondo del juicio ejecutivo, en una de las peticiones de fondo del juicio ejecutivo. Aquí eso del trance no existe en la ejecución en vía de premio. Aquí es algo que tengo el remate y ya con el remate, una vez que se determine cuál va a ser, perdón, tengo el embargo y una vez que esté ejecutado el embargo, una vez que se determine cuál va a ser la base para el remate, procedemos al remate. No hay esa declaración que se hace en el juicio ejecutivo que procede a hacer trance y pago o trance y remate. Eso no existe acá. Entonces lo tendríamos cubierto con el tema del embargo, ya con esas aclaraciones que hicimos. Y entonces ya se podría incluir esa petición siguiente que tienen por acá, que oportunamente se señala ahora con el remate. Podríamos agregar una, que sería recomendable, que oportunamente se practique la liquidación de la deuda con intereses y costas procesales, y dejarlo de los demás procedimientos de ejecución y se acabó. ¿Cómo dijo la liquidación? Que oportunamente se practique la liquidación de la deuda con sus intereses y costas procesales. Eso luego de la paga. Eso sería lo clásico. Sí, también. Sobre deuda se incluye capital más intereses. Por eso es que la petición sería que
oportunamente se practique la liquidación de la deuda con sus intereses y costos procesales. ¿Alguna otra duda de este trabajo? ¿No? Entonces ahí estaríamos con esto. Si no nos da tiempo de ver el 3, entonces lo veríamos la próxima clase. Recuerden los del grupo que empezamos con eso la clase, así que tendrían que estar puntuales. Vamos a ver, ¿va a ser el examen? Cuando termine